fuera de término, porque me dieron de alta tarde en el chivo, entonces no me permitía Ah, bueno, orientarme. escúchame, la inscripción fuera de término, te dijeron que la tenés que presentar a Secretaría Académica. Sí, sí, me hizo hacer una nota y ya se la mandé, cuando usted me mandó el Ah, mail ese bueno, mismo bueno, día. bueno, listo. Está bien, bárbaro. Muchas gracias, Natalia. No, de nada. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. ¿Qué tal, Natalia? Bien, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda la Popu? ¿Todos bien? Bueno, a ver, ¿alguna duda o empiezo con algunas cosas nuevas? Bueno, vamos a empezar o seguir con algunas cosas que dio Natalia el otro día. ¿Está bien? Estuvieron viendo la definición de conjuntos y además la definición de operaciones entre conjuntos. Entonces vamos a seguir con ese tema, salvo que tengan alguna duda antes, más básica, y yo contestaría eso, y si no, sigo con operaciones de conjuntos. ¿Qué les parece? Espero, mientras borro, espero que me digan qué pasa. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, entonces, si no hay nada, ninguna pregunta, yo voy a continuar con lo que estuvieron haciendo el otro día. Vamos a ver más operaciones de conjuntos, entonces. Bueno, vieron la definición de conjunto, conjunto por extensión, conjunto por comprensión. Vieron la definición de que un conjunto esté contenido en otro, que acá la estoy borrando porque la voy a volver a reescribir. Y vieron unión e intersección en su definición. Entonces ustedes me van preguntando qué es lo que no entienden. A ver, acá hay algo en el chat que no sé si es una pregunta. Bien. A ver cuántos somos. Bueno, siguen entrando algunos chicos. Se ve que a todos nos cuesta llegar a las 8. Entonces, yo voy a repasar dos cosas que ya saben, pero las voy a repasar igual, por las dudas, porque las vamos a necesitar. 10, que si tenemos dos proposiciones, P o Q, ¿cuándo es verdadera P o Q? P o Q es verdadera si P es B o F, o vamos a poner la tabla directamente, va a ser más fácil. Ahora cambio de marcador, no empiecen a gritar. Porque ayer me mezclaron nuevamente los marcadores y... Entonces, el conjunto...
de posibilidades, en el único caso que la disyunción es falsa es en el caso que las dos sean falsas. En cualquier otro caso es verdadera. ¿Y qué pasa con la conjunción? La conjunción pasa que la conjunción es verdadera si las dos son verdaderas. En todo otro caso es falsa. ¿Por qué estoy recordando la tabla de verdad de la conjunción y disyunción? Porque tienen que ver en la definición de unión e intersección. Y después, otra cosa que es muy fácil es recordar la tabla Adri, de la negación. perdóname, casi no se ve ahí, ¿eh? Sí, por eso estoy... No se ve por el marcador. Ah, Porque ayer me juntaron acá los marcadores, y ahora no sé cuáles anda y cuál no. Me doy cuenta que me los volvieron a juntar. Bueno. Bueno, estoy repasando las tablas de verdad de las proposiciones o letras proposicionales o formas proposicionales, como quieran llamarlo, a partir de dos que tenemos. Tenemos P y tenemos Q, dos formas proposicionales. Cuando armamos la disyunción es B, es decir, es verdadera, cuando alguna de las dos es verdadera. Y la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y después, ¿qué pasa con la negación? La negación es el valor opuesto a lo que diga P, es decir, de B. Si P es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. Esto que se define para las letras proposicionales también vale para los esquemas proposicionales. ¿Se acuerdan que un esquema era una expresión P de X que tenía asociado un universo que podía decir muchas cosas, qué sé yo, X es lindo, ¿está bien? X es par, X es algo, ¿está bien? Decíamos X es, y acá le poníamos un atributo al X, y eso es un esquema proposicional. De eso uno puede decir si es verdadero o falso, dependiendo de quién sea el universo para que esto tenga sentido. Entonces, por ejemplo, si yo pongo X es lindo, y U es el conjunto de los seres humanos, entonces, por ejemplo, si cambio X por Brad Pitt, por ejemplo, esto va a ser se transforma en una proposición y va a decir Brad Pitt es lindo. Y todas las chicas van a estar de acuerdo conmigo, aunque sean muy jóvenes o aunque sean muy viejas. Entonces, P de Brad Pitt se transforma en una proposición. Cambié la X por una constante. La constante es Brad Pitt. Entonces acá dice Brad Pitt es lindo. Estoy pensando como universo el conjunto de los seres humanos. Si yo digo es lindo, bueno, ahí pondríamos alguna linda chica para que sea verdadera, pero también podría ser falso, ¿no es cierto? Si yo pongo en lugar de eso una persona que todo el mundo piense que es fea, bueno, todos se acuerdan que habíamos dicho el otro día en las clases de lógica que todo es relativo, todo depende de la definición, qué decimos que sea tal cosa, tenemos que estar seguros de quién estamos hablando y qué es lo que la sociedad o la historia nos dice de que algo pasaba, ¿no es cierto? Entonces en matemática las cosas son también así. Si yo digo X es un número par,
también hay una convención atrás de esto. Tenemos que saber que ser un número par. Un número es par si es divisible por 2, es decir, un número es par. Hay una definición atrás de esto, que X es 2 por K y K pertenece a los enteros. Esa es la definición que en algún lugar se dio para decir que algo es un número par. Entonces, cuando yo afirmo X es un número par en un esquema P de X, puede ser transformarlo en proposición, va a ser cambiar la X por números. Entonces, podría decir P de 2, y P de 2 es un número par. O podría decir P de 3. 3 es un número par. O podría decir P de raíz de 3. Que diría raíz de 3 es un número par. Estoy considerando como universo los números reales. Entonces, se dan cuenta que depende del valor que yo le ponga a la X, esto me va a dar distintas proposiciones. Cada una de estas es una proposición adentro del universo de números reales, y el valor de verdad va a depender de lo que yo meta en lugar de la X. P de 2 es verdadera, P de 3 es una proposición falsa, P de raíz de 3 es una proposición falsa. Porque ninguno de estos dos números, ni raíz de 3 ni 3, se pueden escribir como 2 por algo, siendo ese algo un número entero. Porque esta es la definición de número par, que hemos asumido nosotros. ¿Está bien? Entonces, Perdón, profe. ¿sí? El pizarrón no se ve casi nada. La parte de abajo, ¿No se ve? no, solo Bueno, corro un poco a ver si así lo veo mejor. Gracias por avisarme. ¿Ahí se ve mejor? ¿Ahí se ve mejor? El tema es que está muy clarito, Adri. Es que me parece que tiene demasiada luz. Ahí se ve un poquito más, pero Sí, yo no sé qué pasa, da reflejo, entonces... ahí los chicos dicen si podés acercar la cámara. Si yo acerco la cámara, sí puedo. Ahí, ¿lo ven mejor? Y Bueno, igual. ¿Se ve mejor o no? se ve un poco mejor. Bueno, igual voy a seguir con el negro. Con Entonces, el de tiza. bueno, la tabla de verdad la ven. Lo que me importa es la tabla de verdad. Total, esto lo vuelvo a repetir oralmente, es algo que ustedes ya saben. Tenemos un esquema, cada esquema proposicional tiene asociado un universo. Y ese esquema proposicional se transforma en proposición cuando yo reemplazo la X por elementos que viven en ese universo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que el esquema es X es un número par, se transforma en proposiciones cuando cambia la X por números reales, por ejemplo. Y en algunos casos va a ser verdadera, en otros casos va a ser falsa. No pensar que confundir el conjunto de verdad de un esquema, es decir, aquellos donde resulta verdadero, con el universo del esquema. ¿Está bien? El universo es un conjunto más amplio en general que los que hacen verdadero el esquema. Si yo pongo el X es un número par, algunos números van a ser cierto esto, por lo tanto el P de X va a ser verdadero y en otros va a ser falso. ¿Para qué traje a cuenta el hecho de los esquemas? Porque nosotros definimos las tablas de verdad para letras proposicionales, pero eso se extiende también a esquemas proposicionales. ¿Por qué? Bueno, porque ahora van a ver cómo hemos definido las operaciones de conjuntos. Entonces, tenemos un conjunto
y otro conjunto, y decimos que la unión de esos dos conjuntos es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, que está definida por la conjunción, en realidad, de dos esquemas. Uno es X pertenece a A y el otro esquema es X pertenece a B. Entonces, para que... unión. X pertenece a A o X pertenece a B. Esa es la definición. Entonces, está definido por una disyunción de esquemas. Uno es pertenecer a A y el otro es pertenecer a B. ¿Y cuándo digo que un elemento está en la unión? Cuando verifica esta disyunción. Verificar esta disyunción significa que esto sea verdadero o que esto sea verdadero. Entonces, fíjense que por eso rememoré lo que es la tabla de verdad de una disyunción. Bien. En cambio, la intersección es más exigente porque uno le va a pedir que es el conjunto de los elementos que, además de estar en A, simultáneamente estén en B. Entonces, esa es la intersección. Bueno, vamos a recordar lo que es la contención de conjuntos. Porque para la contención de conjuntos, para usar propiedades de conjuntos, vamos a necesitar una básica, que es la contención de conjuntos. ¿Qué es la contención de conjuntos? La contención de conjuntos es, digámosle, una parte de la igualdad. Vamos a decir que un conjunto A está contenido en B, A está contenido en B. Adri, perdóname. Sí. El cachito del pizarrón de tiza. ¿Vas a escribir ahí? Algo voy a escribir acá. No, porque hay un pedacito a la izquierda que no se ve. Bueno, ya voy. A contenido en B quiere decir si para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Acá se ve? ¿Esto se ve? Sí, eso se ve. Bueno, perfecto. Entonces, un elemento está contenido en otro, un conjunto está contenido en otro, si todos los elementos de A están contenidos, son también elementos de B. Este sería el conjunto A y todo lo demás sería el conjunto B. Entonces, para que un conjunto esté contenido en otro, todos los elementos de A tienen que ser también elementos de B. Propiedad importante, entonces, de la contención. ¿Qué parte decís que no se ve? No, había la parte de la izquierda, a ver. La parte de arriba del pizarrón de tiza, no sé si escribiste ahí, una media intersección B, es un cachito lo que no se ve de ahí el nombre de esos conjuntos. Ahí ven. Ahí sí, ahí se ve bien. Bueno, entonces vamos a mirar en función de la definición de contención, vamos a mirar qué propiedades verifican la unión y la intersección, qué es lo que pasa. Es fácil ver, si uno hace A y B, supongamos que tenemos esto como A y B, la intersección es esta parte. Son los elementos que están simultáneamente en A y en B. Eso sería la intersección. Entonces, a la vista se puede demostrar que la intersección está tanto contenida en A como en B. Porque fíjense que si un elemento está en la intersección, entonces ese elemento pertenece a A y ese elemento pertenece a B. Entonces, si esto
llegue a ser verdadero, una conjunción es verdadera si las dos son verdaderas. Por lo tanto, con AI me puedo quedar con X pertenece a A y también me puedo quedar con X pertenece a B. Es por eso que la intersección está tanto contenida en A como contenida en B. Podría desprender esto, pero también podría desprender que X pertenece a B. Entonces, esa propiedad es importante, que la intersección está contenida en cada uno de los conjuntos que forman parte de esa intersección. Entonces, propiedad importante es que la intersección está contenida en A y también la intersección está contenida en B. ¿Qué pasa con la unión? La unión de los dos conjuntos va a ser más grande que los dos conjuntos. ¿Por qué? Y bueno, porque para estar en la unión alcanza con estar en alguno. Entonces, si uno marca, tiene A y B como pelotitas, marca la intersección, marca la unión, entonces raya todo. Entonces, un elemento está en la unión si está en alguno de los dos. Por lo tanto, si yo digo si está en alguno de los dos, la propiedad que se da acá es al revés. Que A está contenido en la unión. ¿Por qué? Y bueno, porque si está en A o cualquier cosa. Por lo tanto, está en la unión. Y también B está contenido en A unión B. ¿Por qué? Y bueno, porque si está en B, cumple esta parte, entonces está en la unión. Porque yo le pido que esté en alguno. Entonces, esas son propiedades importantes que tienen la intersección y la unión. La intersección está adentro de cada uno de los conjuntos que se está haciendo la intersección, y la unión tiene adentro cada uno de los conjuntos que se está haciendo la unión. Ejemplo elemental de lo que estoy diciendo sería, recuerden que nada se puede demostrar por un ejemplo, ¿no? La demostración, yo hice un esbozo de demostración que no se les va a pedir, pero simplemente la gráfica es lo que los ayuda. Podría darse, supongamos que A es el conjunto 1, 2. Y B es el conjunto 3, 4. Si yo dibujo a B con pelotitas, ¿qué pasa? B y A no tienen nada en común. Porque si hago la intersección, no hay ningún elemento que simultáneamente viva en A y viva en B. Entonces, ya saben que hay una manera de decir qué pasa cuando un conjunto no tiene nada dentro. No hay ningún elemento que esté simultáneamente en A y en B. Entonces decimos que A y B, su intersección es vacío. Recuerden que el vacío es el conjunto que no tiene elementos. El vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces la intersección de A y B es vacío, porque no hay ningún elemento que esté simultáneamente en A, que tiene nada más que el 1, 2, y el B que tiene el 3, 4. Entonces la intersección es vacío. Y efectivamente es fácil de demostrar que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, también es cierto que el vacío está contenido en A y también el vacío está contenido en B. Bien. Entonces, la intersección acá da vacío. ¿Qué pasa si tenemos B? Vamos a cambiar. Dejo el A y cambio el B. Supongamos que el B sea otro, podría haberle puesto C, pero no importa, le pongo B al 2, 3, 4. Entonces, el dibujito de B sería el 2, el 3 y el 4. Estos dos conjuntos comparten el elemento 2. Por lo tanto, A intersección B, en este caso, es el conjunto 2.
Conjunto. Entonces, ¿cómo indico el conjunto B? Hago llaves y meto el 2 adentro. El 2 es elemento tanto de A como de B. Por lo tanto, en la intersección está nada más que el 2. Un conjunto que tiene un solo elemento, recuerden que se llama unitario. ¿Está bien? Es el escalón siguiente a tener nada. ¿Está bien? Es cuando tiene un único elemento. Entonces, ese conjunto es la intersección de A y B. En el caso que la intersección no tenga nada, se dice que los conjuntos son disjuntos, como eran en el ejemplo anterior. ¿Qué me da la unión en este caso? Bueno, A unión B en este caso es juntar todos los elementos que están en A con los que están en B. Es 1, 2, 3 y 4. Es decir, fíjense que al elemento 2 no lo pongo 2 veces porque esté en A y esté en B. Un conjunto se define por sus elementos. Escribirlo una sola vez es suficiente para tener quién es A unión B. Entonces, ¿por qué puse el 1? Porque está en A. ¿Por qué puse el 2? Porque además de estar en A, está en B. ¿Por qué puse el 3? Porque está en B. ¿Y por qué puse el 4? Porque está en B. Entonces, A unión B es 1, 2, 3 y 4. Claramente es lo que yo les dije hace un ratito, que la unión contiene adentro al conjunto A, acá está A, y también contiene el conjunto B, que es 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa con la intersección acá? La hicimos recién, acá está, A intersección B es 2, y fíjense que este conjunto está contenido en A. ¿Por qué? Porque su elemento, fíjense cuál era la definición de contención, cada uno de los elementos tiene que estar en el otro. Entonces, el elemento de la intersección, el único que tiene es el 2. El 2 pertenece a la intersección y también pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque lo encuentro en la lista. El 2 pertenece a la intersección y también pertenece al conjunto B porque lo encuentro en la lista. Bueno, esas son las dos operaciones que vieron el otro día. ¿Son las únicas operaciones que puedo hacer? No. Podemos hacer otras operaciones entre conjuntos. Otra operación que puedo hacer, o que está definida y que vale la pena que hagamos, hay muchas operaciones que se pueden pensar adentro de los conjuntos. Otra importante es la diferencia. Esto se llama diferencia de A menos B. Y es el conjunto de los X que cumplen estar en A y no estar en B. ¿Está bien? Es decir, fíjense que se define por una conjunción, por lo tanto, para estar en la diferencia tiene que verificar dos condiciones. Ser elemento de A, pero y no ser elemento de B. Esas dos cosas se tienen que dar simultáneamente. ¿Qué sería en un dibujito? Si tengo A y tengo B, A menos B es lo que le sobra a A y que no esté en B. Eso sería A menos B. ¿Está bien? Son todos los que están en A, pero no están en B. Ejemplito, vamos a hacer un ejemplito. La diferencia es muy importante para a veces definir algunas cosas, como va a ser la parte de funciones, hablar de dominio de las funciones, etc. La diferencia es interesante para eso. Entonces, supongamos que A es el conjunto 1, 2 y 3.
y B es el conjunto 2, 5, 6. Entonces, ¿qué nos da A menos B? A menos B son todos los que están en A, pero no están en B. Entonces, el elemento 1 está en A. Me fijo si el 1 está en B. Como el 1 no está en B, entonces el 1 lo puedo poner en la diferencia. Tomo el elemento 2, que vive en A. Obviamente lo tomo en A. Y me fijo si está en B. Como el 2 está en B, no lo puedo poner, porque no puede haber un elemento en A y en B a la vez, porque acá lo está prohibiendo. Entonces el 2 no vive en la diferencia. El 3 está en A, sí, está en A. Está en B, no lo encuentro, por lo tanto no está. Entonces el 1, 3 es esa diferencia. Ahora vamos a mirar si aplicamos la definición para encontrar B menos A. Bueno, ¿qué será B menos A? Y B menos A son los que están en B, están en el primero y no están en el segundo, ¿no? Sería el conjunto de los X, tal que X pertenece a B y no pertenece a A. Esa es la definición. Acuérdense que A menos B era lo que estaba en el primero y lo que no está en el segundo. Entonces, B menos A es lo que está en el primero y no está en el segundo. B menos A, entonces, para nuestro ejemplo, empiezo a pensar los que están en B. El 2 está en B, pero también está en A. Por lo tanto, el 2 no va a la diferencia. El 5 está en B, pero no lo tengo en la lista de A, entonces el 5 está. El 6 está en B y no lo tengo en la lista de A, por lo tanto el 6 está. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, algo bastante trivial de ver en este ejemplo es que A menos B es distinto de B menos A. En cambio, si ustedes hacen ejemplos para la unión y la intersección, van a ver que son iguales. ¿Y por qué son iguales? Bueno, porque esta condición para estar en la unión es una disyunción y es conmutativa la disyunción. Y la intersección está definida en términos de en la conjunción y la conjunción es conmutativa. Entonces, una propiedad que se tiene es esta. Es decir, que estoy escribiendo al revés, porque se me ha ocurrido desde hoy que el de arriba es la unión. Es medio estúpida. Déjenme que me despierte. Entonces, la unión decimos que es conmutativa, porque da lo mismo dar vuelta a los conjuntos. La intersección también es conmutativa, da lo mismo dar vuelta a los conjuntos. Acuérdense que uno dice la suma de números es conmutativa, porque A más B es lo mismo que B más A. ¿Está bien? P, qué sé yo, 5 más 8 da lo mismo que 8 más 5 en general. Bueno, en cambio la diferencia no es conmutativa. ¿Por qué? Y bueno, porque está en A y no está en B, es decir, está en el primero y no está en el segundo. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo les digo que quiero encontrar los elementos que están, sea A el conjunto de los números X, tal que X pertenece a los reales y X está entre menos 2 y 2, por ejemplo, y B es el conjunto de los X, tal que X pertenece a los reales y X
es mayor o igual que 0. Y quiero hallar A menos B. Queremos encontrar eso. Ahí ya la cosa se puso un poco más difícil. ¿Está bien? La cosa se puso más difícil. Estoy mirando dos conjuntos que ya son infinitos. Por lo tanto, si los conjuntos son infinitos, no puedo hacer una pelotita para mirar esto, ¿no? Entonces son los que están en A y no están en B. Lo que tengo que encontrar son los elementos que están en A y no están en B. Entonces, yo voy a apelar a la buena voluntad que veamos en aquel conjunto, en aquel pizarrón, cuáles son los elementos. Después lo voy a calcular analíticamente, pero primero vamos a hacer el dibujito. Siempre que puedan dibujar los conjuntos, como son estos, porque se pueden dibujar sobre la recta, ¿no? Porque los X son reales, se pueden dibujar sobre la recta, son números, y tienen que ser aquellos que cumplen la condición de estar entre menos 2 y 2, tocando al menos 2 y tocando al 2, o ser X un número real positivo. Entonces vamos a hacer ese dibujo. ¿Para qué? Para ayudarnos a después encontrar qué conjunto es. Supongamos que acá tenemos el 0, tenemos menos 1, menos 2, y acá tenemos el 2. Entonces, espero que esto se vea. Todos los reales, lo que marqué con rojo es A. Son los que están entre menos 2 y 2. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve, Adri. ¿Se ve? Bueno. Se ve. Entonces, ese es el conjunto A. Ahora vamos a ver el conjunto B. El conjunto B son los mayores iguales que 0. Entonces, el B son todos estos. B es verde. Por lo tanto, A menos B son los que están en A, pero no están en B. Si están en A, van a estar entre menos 2 y 2. Pero si no están en B, no pueden ser verde. Entonces lo que me queda es el intervalo. Lo que me queda son los X, para que X pertenece a los reales, y X es mayor o igual que menos 2 y menor estricto que 0. Esa es lo que vemos a la vista. Son los que están entre menos 2 y 0 sin tocar el 0, porque como el 0 está en B, porque dice que es mayor o igual, entonces el 0 no lo puedo poner. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Por desigualdades. Hay que manejar el concepto de desigualdad. Entonces, si está en A, si X pertenece a A, quiere decir que X es menor o igual que X menor o igual que 2. ¿Está bien? Esto quiere decir entonces que es trivial esto, pero bueno, está entre menos 2, ¿está bien? Lo podríamos separar así. Si el X está entre menos 2 y 2, puede ser que X esté entre menos 2 y 0, o si no, que X sea más grande que 0
y más chico que 2. ¿Está bien? Toda esta parte es parte de B. Este conjunto está contenido ¿por qué? Y bueno, porque los mayores que 0 estaban en B. Entonces esto se lo tengo que sacar, pero entonces le tengo que sacar el 0 a esta parte y entonces me queda que menos 2 menor que X menor que 0. Acá creo que no se ve, marcó mal. Por lo tanto, hay que usar, lo único que estoy usando es la definición de menor o igual, ¿no? Si los X están entre menos 2 y 0, son más chicos que 0 y llegando al menos 2 como menor, y son más grandes que 0 y más chicos que 2. Bueno, pero esta parte está en B. Este conjunto está contenido en B, porque B tiene a todos los positivos. Entonces eso se lo tengo que sacar al conjunto A, sacar. Entonces, si se lo tengo que sacar, me va a quedar eso, pero tampoco puedo agarrar el 0. Entonces me queda menos 2, menor o igual que X, menor que 0, y esa es la solución de A menos B. ¿Qué pasa si hacemos B menos A? ¿Qué me da B menos A? B es lo verde y A es lo rojo. Entonces, B menos A, ¿qué nos queda? Fíjense que esta parte de A no influye sobre B. Lo que queda como B menos A es del 2 en adelante. ¿Por qué del 2 en adelante? Y bueno, porque entre 0 y 2 compartimos los elementos que están en A y esos no pueden estar. Por lo tanto, B menos A, lo voy a escribir acá, B menos A son los elementos que están desde el 2 para arriba. Es decir, son los X, que X pertenece a R, y X es estrictamente mayor que 2. ¿Por qué acá aparece un estrictamente mayor que 2? Y bueno, porque el 2 forma parte del A. Entonces lo tengo que sacar, ¿no es cierto? En el dibujito, fíjense que el rojo está marcado y el B menos A, entonces es desde acá en adelante. Eso es B menos A. Muy bien. Entonces, primera observación. La diferencia es no conmutativa. No es lo mismo hacer A menos B que hacer B menos A. Ya lo vimos en dos ejemplos, uno de puntitos y otro de siendo intervalo. Entonces, fíjense que para la notación de intervalo o para cuando los números reales son grandes, entonces la diferencia es muy útil, ¿no?, de escribir la condición de diferencia. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo más complejo. Supongamos que me dicen, A es el conjunto de los X tal que X es un natural y X está entre 0 y 4. Y B es el conjunto de los X tal que X es real y X está entre 1 y 5. Bueno, vamos a dibujar el conjunto A y vamos a dibujar el conjunto B. Fíjense que para A le estoy pidiendo que sea natural.
el número. Y al B le estoy pidiendo que sea real. Acuérdense que los números reales están pegaditos uno al lado del otro. En cambio, los números naturales decimos que es un conjunto discreto, vamos haciendo saltitos. Bueno, entonces yo voy a dibujar la recta real. Supongamos que acá está el número 0. Vamos a graduarla. 1, 2. Esperen que empiezo de nuevo porque acá no van a ver. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, etc. La recta real, cada punto que está sobre la recta es un número real y cada número real está en la recta, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos recta real. Ahora vamos a marcar el conjunto A. El conjunto A son los naturales 0, 1, 2, 3, 4. Ese es el conjunto A. ¿Está bien? Y el conjunto B es el intervalo 1, 5. B es el intervalo 1, 5. Estoy viendo si tengo otro color. Sería bueno que este anduviera. B es el 1 lo agarra y el 5 también lo agarra. El azul es B. A es el rojo y B es el azul. Entonces, ¿qué es A menos B? Pregunto a la popular. A menos B. Hay una respuesta. Quiero ver si todos coinciden. A menos B son los que están en A y no están en B. Una sola respuesta. ¿Cuáles viven en A y no viven en B? ¿Cuáles viven en A y no viven en B? Bien, el 0, ¿estamos de acuerdo? El único que me quedó sin marcar cuando marco B es el 0, ¿está bien? A menos B es 0. ¿Por qué? Porque está en A, que es el 0, y no está en B, porque cuando agarro B, que es un conjunto continuo, son todos los que están entre 1 y 5, abarca a las crucecitas rojas, ¿no es cierto? Abarca estas 4 crucecitas. Por lo tanto, esas no están en B. Entonces, A menos B nos da el 0. Ahora voy a preguntar qué da B menos A. ¿Qué da B menos A? Pregunto a la Popu qué da B menos A. Ahora sí, mayor a 0 y menor a 1. B menos A. B menos A tiene que ser algo que vive en azul.
Ahí alguien te contestó, Adri. Hay uno que contestó el vacío, que no está bien. No, en voz alta alguien habló que no sé quién es. Yo tampoco lo escuché. En este caso no sería mayor a 4 y menor a 5. Nada más que eso. A ver, vamos a ver. Al azul. Es como si ustedes estuvieran jugando, supongamos, tirando al blanco, ¿no? Están tirando al blanco con un dardo, y donde ustedes hicieron, ¿cómo se llama? Impacto. Al hacer ese impacto, ese cachito se fue del lugar. Entonces hicieron un impacto sobre esta recta. Los impactos rojos son el conjunto A. Y lo que me quedó en azul y no recibí impacto es lo que me quedó B menos A. Entonces, ¿qué sobrevive a B si yo le saco los rojitos? Eso va a ser B menos A. B menos A, por definición, son los X que viven en B y no viven en A. Esa es la definición. Entonces, a B le tengo que sacar el 1, el 2, el 3 y el 4, y todo lo demás queda. Entonces, acá es reútil la notación de intervalo para escribir B menos A. Fíjense que B menos A sería, el 1 no lo agarro, y el 2 tampoco, pero todo lo intermedio sí. Entonces va a ser el 1 abierto al 2, unión, que acá vemos la utilidad de tener otras propiedades definidas. El 2 no está y el 3 tampoco, entonces voy desde el 2 hasta el 3. Unión, el 3, 4. Unión, acuérdense que llego hasta el 5, el 4, 5, y el 5 lo agarro. Ojo, estos no son pares ordenados, sino es la notación de intervalo. Si quieren, acá no sé si diablo me ven, no, creo que no me ven a esta altura. Entonces voy a escribir acá arriba, voy a escribir lo mismo, pero con la notación de conjuntos, que van a ver que es larguísima, por eso uno a veces no usa la notación de conjuntos. En este caso, ¿esto qué quiere decir? Son los X tal que X es mayor que 1 y menor que 2. Unión, los X tales que X es mayor que 2 y menor que 3. Es esto. Unión, los X que están entre 3 y 4, sin tocar el 3 y sin tocar el 4. Unión, los X que están entre 4 y 5. Ese lo voy a escribir acá arriba, porque no me entra. Cuatro no lo agarro, menor o igual que 5. Se dan cuenta que si uno tiene la notación de intervalo es mucho más rápido que andar escribiendo todo esto, ¿no? Pero son, el B menos A son lo que está entre el 1 y el 2 sin tocar el 1 y sin tocar el 2. Por eso hay un menor estricto. Lo que hay entre 2 y 3 lo escribo como los X mayores que 2, menores que 3,
Los que están entre 3 y 4 son los que están entre 3 y 4 sin tocar el 3 y sin tocar el 4. Y los que están en este pedacito son los que son mayores que 4 y menores o iguales que 5. ¿Por qué hasta 5? Y bueno, porque el B se terminó en 5. ¿Está bien? Entonces, también uno puede escribirlo así, miren. De otra forma de escribir lo mismo. Que porque A es finito, como A es finito, tengo otra manera de escribirlo, además de estas dos que di. Y uno escribe que es igual también a B menos los puntos que tiene A, que son 1, 2, 3 y 4. Es otra manera de escribir. Una manera muy básica de escribir, ¿no es cierto? ¿Por qué le saco el 1, el 2, el 3 y el 4? Porque el 1, 2, 3, 4 son elementos que están en A que comparte con B. Entonces son los que están en B y no están en A. Entonces dimos 3 maneras de escribir B menos A. Fue fácil acá, ¿por qué? Y bueno, porque A es un conjunto discreto, etc. Vamos a ver ejemplo similar, pero muy distinto. ¿Qué pasa si tengo el conjunto E de los números enteros tal que sean los que están entre 1 y 5 y quiero hacer A menos B, E? Cambié de conjunto, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjense que ahora yo lo que estoy exigiendo, para el E, estoy exigiendo que sea entero y esté entre 1 y 5. Vamos a dibujar la recta real. Eso es medio de jardín de infantes, ¿no? Pero no importa. Vamos a marcar con A el conjunto. A lo voy a marcar con rojo. Entonces A es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a marcar E con azul. Ahora E también es discreto. ¿En qué sentido? Que va dando saltitos. Son los enteros que están entre 1 y 5. Entonces, lo marco con azul. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? En este caso, tanto A como B como E se pueden escribir por extensión. Porque son conjuntos finitos. Pero yo se los hice el dibujito, ¿no? Si fíjense que A por extensión da menos trabajo que por comprensión, porque A por extensión es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y E por extensión es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ambos son finitos, por lo tanto, acá la situación es facilísima. ¿Qué me da A menos B? A menos C, quiero decir. Quien sabe ahí abajo no ven. A menos C. Son los que están en A y no están en E. ¿Qué queda? ¿Alguien me tira el dato? ¿Qué queda? A menos C. Muy bien, 0. ¿Y qué queda en E menos A?
¿Qué sobra de azul? ¿Qué sobra de azul? El 5, ¿no? Bueno, lo que quiero lo que me importa que entiendan es la diferencia que hay entre este conjunto E y el anterior que teníamos como B, que B era el conjunto de los X, tal que X es real, y X estaba entre 1 y 5. ¿Está bien? Digamos, para estar en E hay que ser un real, y además la condición, para estar en E alcanza con ser un entero y cumplir la condición. Entonces son dos conjuntos distintos. Acuérdense que justamente acá es importantísimo que ustedes recuerden que significa una conjunción. Una conjunción significa verificar esta parte y verificar esta a la vez. Verificar esta parte y verificar esta a la vez. Entonces, B me da un intervalo, en cambio E me da puntitos salteados. Entonces, por supuesto, la diferencia entre los dos conjuntos es abismal. Este conjunto es infinito, este conjunto es finito, lo escribimos ahí quiénes son exactamente. Entonces, cuando hacemos A menos B y B menos A da una cosa que no tiene nada que ver cuando hacemos A menos C y E menos A en esta situación. No confundir. Exigir que esté en los enteros a exigir que esté en los reales. Cuando exijo que esté en los reales, exijo mucho, ¿no es cierto? Exijo que sean todos los puntos que están sobre la recta, más la condición esta. En cambio, cuando exijo que estén los enteros, son puntitos. Eso es importante a tener en cuenta. Es una trivialidad, pero a veces uno la pasa por alto, ¿no? Sobre todo cuando uno define un intervalo, hay que decir, ¿es un intervalo real, es un intervalo natural, es un intervalo racional? Eso hace el conjunto. Bueno, ahora yo les voy a pedir que me digan, para este A y para este B, que acabo de borrar, pero ya los tenemos, ahora yo les digo, bueno, denme un conjunto de, hallar un D, hallar D, cuando uno escribe con mayúscula, en general es un conjunto, hallar el conjunto, hallar un conjunto B, vamos a hacer una buena consigna, hallar un conjunto B tal que D esté contenido en A menos E. Hallar un conjunto D tal que esté contenido en A menos E. A menos E son los que teníamos antes y acá tenemos quién es A menos E y tenemos quién es E menos A, acá tenemos A y acá tenemos E. Hallar un conjunto D que esté contenido en A menos E. ¿Qué dice la popular? ¿A alguien se le ocurre? Sánchez, Rocío, a ver. Habilitate el micrófono. No se te escucha, a ver. En todo caso, escríbelo.
Escribilo, a ver. Un conjunto tal que esté contenido en A menos C. A menos C es este conjunto. Y quiero un conjunto contenido en este. ¿Por qué decís 0,5? ¿Cuáles son los elementos que tiene A menos C? A menos C lo único que tiene adentro es el 0. A menos C es 0. Entonces, un conjunto que esté contenido en este. ¿Quién puede ser? Lo que tiene que verificar para estar contenido es lo siguiente, que para todo X, vamos a escribir acá, si X pertenece a D, entonces X pertenezca a A menos E. El D que estoy buscando tiene que verificar esa condición, que si está en D, tiene que estar en A menos E. Entonces, ¿quién tiene que ser? A ver, ahí una contestación. Son los X tal que ¿por qué todo lo que esté entre 0 y 1? A ver. Vamos a dibujar el conjunto A menos C. Si lo dibujan con pelotita, lo único que tiene el A menos C es el 0. Eso es lo que tiene A menos C. Lo único que tiene es el 0. Porque son números naturales, ¿está bien? Entonces, lo único que le quedó es el rojito este. Verde no hay nada, ¿eh? A es un conjunto de números naturales y lo único que está marcado son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y el E es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, lo único que es A menos C es el 0. Eso es lo que comparte A menos C. Porque E tiene al 0, el E tiene el 1, tiene el E que tiene el 1. Vamos a hacer una pelotita, a ver si les queda más fácil. Vamos a hacer una pelotita roja que tiene el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y E es una pelotita azul que tiene el 1, el 3, el 4 y el 5. Entonces lo que me quedó como A menos C es nada más que este cachito. Vamos a marcarlo con verde. Porque es lo que está en A y no está en B. Entonces A menos E es el 0. En el dibujo, lo único que me queda es el 0.
0 solito, porque entre 0 y 1 no vive el A. El A, acuérdense que eran los números naturales, o sea que era el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, un conjunto que esté contenido acá adentro, hay nada más que 2 posibles respuestas. Sería el conjunto unitario 0, muy bien. D podría ser el 0, porque todo conjunto está contenido en sí mismo, ¿no es cierto? Todo elemento, fíjense que si X está en 0, en D es 0. Y si es 0, está acá adentro. ¿Hay algún otro conjunto? Hay otro. ¿Qué otro? No te vi, a ver, contame. Ignacio había puesto un conjunto, no, sí, Juan Ignacio había puesto un conjunto. Sí, pero me parece que no. No, era k cuadrado más 2k igual a 0, que no sé, con k en z, como d, K cuadrado más menos 2k igual a 0. Pone él, que los x tienen que ser k cuadrado más 2k igual a 0. A ver, k al cuadrado más 2k igual 0. Entonces, esto es k por k más 2 igual a 0. Entonces, de ahí queda k igual 0 o k igual menos 2. Por lo tanto, el conjunto D, si él piensa en eso, es el 0 menos 2. Y el 0 menos 2 no está contenido en 0. Le sobra el 2. Le sobra el menos 2, perdón. O sea que este conjunto no. Tiene que estar contenido acá. Entonces, el 0, muy bien, está en D y está en A menos C. Pero el menos 2 está en D y no está en A menos C. Por lo tanto, este conjunto no puede ser porque el menos 2 está en D y no está en A menos C. A ver, vamos a darle a nosotros la solución del otro que puede ser. El otro que puede ser, y no deben olvidárselo nunca, es el conjunto vacío. El conjunto vacío, acuérdense que está contenido en cualquier conjunto. Entonces, los dos conjuntos que pueden estar contenidos en cualquier conjunto unitario, en particular en este, es el propio conjunto unitario o el vacío. El vacío está contenido en cualquier conjunto, acuérdense de eso. Entonces el vacío también sirve para encontrar un conjunto que esté, en este caso particular, de A menos E. El vacío está en cualquiera. Siempre pueden dar el vacío como solución de cuando me piden encontrar un conjunto adentro de otro. Vacío. Ese está siempre. Además, puede haber otros. En este caso, el 0. Entonces, los D factibles son estos, para este caso, son el propio conjunto y el vacío. Bien. Fíjense, ahora vamos a mirar qué nos había dado. Ahora la cosa es facilísima. Yo ahora pido hallar un conjunto H, tal que H esté contenido en E menos A. Entonces, si está en H, tiene que estar en E menos A. Ahora,
pan comido, ¿no? E menos A es 5. E menos A es 5. Entonces, E menos A es el conjunto unitario 5. Y ahora quiero que me digan un H que esté contenido en E menos A. Un H que esté contenido en E menos A. E menos A es el conjunto unitario 5. ¿Qué puede ser el H? A ver, ahí hay una respuesta que sé la idea, pero no está bien escrito. H igual 5, ¿está bien escrito? ¿O tengo que meter llavecitas? Es H igual al conjunto 5. Muy bien, OH igual vacío. Ojo, esta notación no es correcta. Para el muchacho que la... 5 como vacío tampoco, Se escribe, H igual 5 no es correcto, como tiró un alumno. Es H igual al conjunto 5 o H igual vacío. U otra persona, yo aclaro las cosas que veo ahí. Aclaro que alguien puso H igual 5 vacío. No, si yo pongo esto, significaría que tiene dos elementos, el número 5 y el conjunto vacío adentro. Es decir, esto H tendría el conjunto, el elemento 5 adentro y tendría el vacío adentro como elemento. Esta discusión es interesante, muy interesante lo que pasó acá. Voy a escribirla allá arriba. Por las dudas no vean bien. Si ustedes escriben H igual 5, vacío, están poniendo en la lista de cosas que tiene H al 5. Entonces yo tengo derecho a escribir que 5 pertenece a H y también que el vacío pertenece a H. H tiene dos cosas adentro como elementos, el número 5 y el conjunto vacío. Y eso no es la respuesta que había que dar. Son conjuntos por separado. Este es un conjunto binario, este no me sirve como H. Porque fíjense que el 5, ¿se acuerdan que E menos A había dado 5? Entonces, si E menos A me dio 5, yo necesito, lo que pedí fue un H que esté contenido en E menos A. Entonces necesito que todo elemento de H sea también elemento de E menos A. Entonces, el 5 pertenece a H, pertenece a E menos A, muy bien. Pero el otro que pertenece a H, si es esto H,
es el vacío. El vacío pertenece a H. ¿Por qué? Porque me lo dieron en la lista. ¿Pertenece el vacío a E menos A? No. Porque en la lista de E menos A está el 5. Es distinto otra cosa que no hay que confundir. Lo que hablábamos el otro día que Natalia les dijo, no hay que confundir pertenencia con contención. Lo que es cierto es que el vacío está contenido en E menos A, pero el vacío no es un elemento de E menos A. Los elementos de E menos A son únicamente el 5. Acuérdense, la relación de contención es una relación que afecta a conjuntos. En cambio, la relación de pertenencia es una subordinación. Es decir, ser elemento de un conjunto es como que hay dos estratos de cosas, ¿no? Es decir, elemento es algo más bajito, si quieren pensarlo así, que ser conjunto. Entonces, una cosa es ser conjunto y otra cosa es ser elemento. Entonces, elemento es encontrarlo en la lista. Yo en la lista de E menos A no encuentro al vacío como lo encuentro en la lista de H. Ahí sí lo encuentro al vacío en la lista de H por lo que dijo una persona, ¿no? Entonces, una persona dio como H el 5, vacío. ¿Qué significa esto? Insisto con esto porque es importante, es un error común. En este H, las cosas que figuran son el 5 como elemento y el vacío como elemento. Entonces, yo tengo derecho a escribir 5 pertenece a H, vacío pertenece a H. ¿Para quién? Para este H. ¿Bien? Ahora, si la que me pedían era encontrar un H que estuviera contenido en E menos A, y tengo que E menos A es solamente el 5, y tengo que analizar si H está contenido en E, tengo que ver si todas las cosas que viven en H también viven en E menos A. Bueno, ¿quién vive en H? En este H. Vive el 5. ¿El 5 está en H? Muy bien. ¿Está en E menos A? Sí. ¿El vacío está en H? ¿Por qué? Porque me lo dieron. ¿El vacío está en H? ¿Está en E menos A? No. Porque en la lista de E menos A no está el vacío. Entonces, lo que sí pasa es que el vacío está contenido en E menos A. Y una cosa es estar contenido y otra cosa es pertenecer. Voy a aclarar esto de pertenencia y contención porque eso es algo que a uno le parece muy trivial y evidentemente no es así. Vamos a mirar, después vamos a seguir trabajando con otras cosas, pero la pertenencia y la contención hay una gran diferencia. Supongamos que me dicen que un conjunto A es 2, 3, 4. Vamos a algo sencillito para explicar este concepto. Entonces, yo tengo derecho a escribir que 2 pertenece a 3 pertenece a 4 pertenece a. ¿Se ve este pizarrón acá? Porque como enfoqué hace un rato para que se viera el Cachito, como ahí se ve para bien. que se viera el blanco, no sé qué pasó. Bueno, Ahí se ve bien. estos de A son 2, 3 y 4. Entonces fíjense que yo escribo 2 pertenece, 3 pertenece, 4 pertenece. Ahora, cuando yo hablo de contenido, tiene un conjunto contenido en otro, fíjense que yo digo un conjunto contenido en otro conjunto.
Entonces no puedo escribir que 2 está contenido en A. Porque 2 es una cosa suelta, no es un conjunto. Lo que es correcto escribir es 2 pertenece a, porque en este caso está subordinado al hecho de ser un elemento de este conjunto. 2 contenido en A está mal. Lo que sí estaría bien escribir el conjunto unitario 2 está contenido en A. Eso estaría bien, porque es cierto que se cumple que para todo X, si X pertenece al unitario 2, entonces X pertenece a... ¿Quién sería el X que pertenece al unitario 2? El 2, no hay otro. Si X pertenece al unitario 2, X es 2. ¿No? A ver, si X pertenece al unitario 2, quiere decir que entonces X es 2, porque lo único que tiene como elemento el unitario 2 es el 2. Entonces, si X está en el unitario 2, X es 2. ¿Y 2 está en A? Sí, lo encuentro acá. Es este. Entonces, una cosa es pertenencia, otra cosa es contención. ¿Está bien? Otro conjunto que esté contenido en A. Otro conjunto que esté contenido en A. Por ejemplo, un conjunto como 2, 4 está contenido en A. ¿Por qué? Porque el 2 pertenece a este conjunto, supongamos que lo llamo T. El 2 está en T y también está en A. El 4 está en T y también está en A. Otro conjunto que está contenido en A es el vacío. El vacío es un conjunto que está contenido en todos los conjuntos, ya les dije, entonces en particular está contenido en este conjunto A. Otro conjunto que está contenido en A. Quiero que ustedes me den, que me lo den ustedes, un conjunto que esté contenido en A. Ustedes díganme un conjunto que esté contenido en A. Muy bien, el unitario 4. 4 está contenido en A. Bien, supongamos que este se llama H, está contenido en A. Otro que esté contenido en A. El 3, muy bien. Esos son conjuntos que están contenidos en A. El 2, 3 también. ¿Y A está contenido en A? ¿A está contenido en A? Bien. Ese chico que escribió K 432 está bien, pero da lo mismo escribir 432 que 234 por si tenés duda, ¿eh? Es lo mismo. El K ese que vos diste es justamente el mismo A. Era la pregunta que yo hacía. Efectivamente, hay dos conjuntos que cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra tienen adentro. El vacío siempre está adentro de cualquier conjunto y el propio conjunto está dentro del conjunto. Es decir, adentro de este A, además del vacío y el propio A, están, bueno, algunos de los que fuimos escribiendo. ¿Está bien? Va a tener 8 conjuntos adentro. 8 conjuntos adentro tiene. Bueno, vamos a hacer otro porque pertenencia y contención es algo que les cuesta.
A nosotros a veces no nos damos cuenta, pero es un concepto que a ustedes les cuesta. Yo voy a hacer un ejemplo. ¿En qué hora estoy? Porque yo no... ¿Quieren un recreo? Bueno, respondo a eso. Un ejemplo de un conjunto perteneciente a otro. Muy bien. Supongamos que tengo un conjunto M. Vamos a cambiar de letra porque no quiero usar siempre A. Supongamos que escribo 2, 3, 5, 3. Y cierro llave. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. Tiene 3 elementos. ¿Qué elementos tiene M? 2 pertenece a M. 3 pertenece a M. Y también el conjunto 5, 3 pertenece a M. Acá, observar esta situación. Tengo derecho a escribir un símbolo de pertenencia entre un conjunto y otro conjunto. ¿Por qué? Porque en la lista que me dieron de M fue que los elementos de M son este elemento suelto, digamos, el 3 y el conjunto 5, 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo escribo cosas que estén contenidas en M? Para este M. Cosas que estén contenidas en M. Primera cosa de la cual no me tengo que olvidar es el vacío está contenido en M. Y M está contenido en el M. Estos dos van de cajón. Siempre las tengo que poner. Bueno, otras cosas que están contenidas en M es el 2 contenido en M. El 3 contenido en M. El conjunto formado por el conjunto 5, 3 está contenido en M. Fíjense que acá yo usé 2 rayitas. Perdón, 2, ¿cómo se llaman? 2 llavecitas más. Esta porque la tenía el elemento. Las de adentro porque las tenía el elemento. Y después, con ese elemento, fabriqué un conjunto unitario que lo tiene a él. Otros subconjuntos de M podrían ser el 2 y el 3 contenido en M. El 3 con el 5, 3 contenido en M. El 5, pregunto, el 5 está contenido, el unitario 5, ¿está contenido en M? Justo eso estaba preguntando uno de los chicos, justo estaba preguntando si el 5 como conjunto. Bueno, justo. ¿El 5 está contenido en M? Yo ahí le explicaba que es como bueno, yo ahora lo fuera una explico, bolsita dentro del conjunto. Para todos. ¿El 5 está contenido en M? Para que el 5 esté contenido en M, es cierto que el 5 pertenece al unitario 5. Entonces, el 5
pertenece a M, ese condicional tendría que ser cierto para que esto sea cierto. Para que esto sea verdadero, tiene que verificarse que este condicional sea verdadero. ¿Este condicional es verdadero? ¿5 pertenece al unitario 5? Sí. Entonces, ¿5 pertenece a M? Miremos la lista de M. La lista de M es el número 2, el número 3 y este conjunto. ¿El 5 está en la lista de M? Fíjense que acá pusimos quiénes estaban. ¿El 5 suelto está? No. Muy bien. Entonces, si el 5 no está, esto no es correcto. Acuérdense que acá en realidad yo no la recordé, pero lo que estoy usando acá es que si uno tiene P y Q, ¿qué pasa con el valor de verdad de P entonces Q? Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, y en el único caso que es falsa es en este caso que sería esta situación. Sería falsa, ¿por qué? Porque en este condicional esto es verdadero y esto es falso. Por lo tanto, la contención no es cierta. El 5 está en este conjunto unitario, pero no está en M. Por lo tanto, 5 no está contenido. Tachamos el contenido. Ahora, acá hay una trampita que yo les hice a propósito, que el 3 sí está contenido en M. Pero ¿saben quién se lo garantiza? Yo a propósito puse dos números 3. Que el 3 esté contenido en M se lo garantiza el hecho de que este 3 está, no este. El que hace cierto que el unitario 3 esté contenido en M es este 3, donde 3 aparece como elemento, no este, porque este de acá dentro de este conjunto no hace cierta la condición. Entonces, que el unitario 3 esté contenido en M lo garantiza que yo al 3 lo tengo como elemento de M. Hay una gran diferencia, no estoy pensando en este 3, porque este 3 sería similar su trabajo al del 5. El que garantiza que el conjunto unitario 3 esté contenido en M es este 3 que está suelto adentro de M. En cambio, este 3 está dentro de un conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta que me hicieron y la contestación? El conjunto pertenece, pero que pertenece no es transitiva, ¿saben? La relación de pertenencia no es transitiva. Sí es ahora lo hago. La relación de pertenencia no es transitiva. Sí es transitiva la relación de contención. O sea que viene a cuento con esto, Es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, el 5,3 pertenece a M
pero entonces yo tengo que 3 o 5 si quieren, pertenece a 5,3 y esto no implica, como vimos recién, que 5 pertenezca a N, ¿no? Es decir, no hay una transitividad en la contención. En cambio, está en el apunte que si ustedes tienen A contenido en B y B contenido en C, entonces A está contenido en C. Es decir, que hay una transitividad de la contención, pero no de la pertenencia. Eso está en el apunte. Además, yo les... no sé. Hay un apuntecito sobre demostraciones donde se hago esa demostración. Que lo podríamos subir, Natalia, en todo caso, ese. Un repaso de lógica y contención. Ahí le estaba diciendo a Alan que ya lo subí ese ejercicio, que estaba resuelto en un videíto. Bueno, también está en un PDF. ¿Te acordás? No. Quedó en el videíto que yo lo... ¿Quedó esa parte en uno que yo hice el otro día? No sé, no me acuerdo. En el video no creo que quedó. Bueno, yo lo que subí son los ejercicios que hicimos resueltos en el primer cuatrimestre, que estaba ese. Bueno, y yo el otro día lo hice en el video de la clase del otro día y también lo subí a un PDF. En la 3, en un PDF. Había otra demostración que pidieron antes que esa. Estoy mirando el chat. Bueno, ya que tenés, a ver, volvamos a este M que tenemos acá para no andar buscando cosas anteriores. Era 2, 3, 5, 3. Este es el conjunto M. Si yo ahora les pido un conjunto, hallar T tal que M está contenido en T. Bueno, vayan pensando eso y habíamos quedado que íbamos a hacer un recreo. Entonces, vamos a hacer un recreo. Porque ya dimos bastante clase. Mientras ustedes, ¿les parece de hacer un recreo o no? ¿Sí? No, yo por mí puedo seguir, pero yo para que ustedes no se cansen demasiado. Entonces vamos a hacer un recreo. Espero no tener problema con la grabación ahora. Es las 9 menos 10, más o menos. A las 10 perdón, las 9 menos 10, las 10 menos 10. A las 10 seguimos. En 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿En el mismo link o generás una reunión nueva? Tengo un miedo. Mira, yo el otro día cerré la reunión y pude volver a entrar a la misma y se generó una grabación nueva, pero cerrada la reunión, no suspendida. Cerrada. Yo puse finalizar reunión. Bueno, sirven, vuelvan al mismo link dentro de 10 minutos. Pongo finalizar. Finalizar.